Bien, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a ver juntos ansiedad, apatía e irritabilidad en enfermedad de Alzheimer. Y para eso vamos a repasar algunos de los temas que veníamos hablando en estas charlas, que tiene que ver primero con la definición de demencia como un síndrome clínico que presenta déficits cognitivos, pero que también que presenta manifestaciones conductuales de manera temprana. Estos síntomas conductuales y o psicológicos pueden aparecer incluso mucho antes que los déficits cognitivos. Y muchas veces son los determinantes de diferentes tipos de decisiones como el alojamiento en una residencia o las derivaciones hacia servicios de mayor nivel. Entonces, entendiendo las demencias con un pilar cognitivo, un pilar conductual que tengan un impacto funcional en la vida del paciente, vamos a entender un poquito más del abordaje interdisciplinario que necesitamos de las mismas. Entonces, las demencias y particularmente la enfermedad de Alzheimer, que corresponde al 70% de las causas de demencias, tienen un pilar cognitivo y un pilar conductual, y esas conductas tienen un impacto en el funcionamiento del paciente, en lo que antes solía hacer o en las rutinas del paciente que ya no puede seguir sosteniendo debido a sea el déficit cognitivo que presenta ahora o sea las manifestaciones conductuales que está presentando. Y decimos que estas manifestaciones conductuales pueden ser tempranas. Y cuando hablamos de manifestaciones conductuales, tenemos que entender que esas manifestaciones conductuales pueden tener diferentes orígenes o diferentes causas. Por eso para nosotros es importante entender cuándo comenzaron, de qué manera comenzaron, si tuvo un comienzo abrupto o insidioso, si se fue instalando desde a poco, ¿sí? Si tiene un carácter más selectivo, si esas manifestaciones conductuales aparecen en determinadas condiciones o en diferentes escenarios y no en otros, ¿sí? Si se presentan en determinado horario o con determinada indicación medicamentosa, etcétera. Entonces, para nosotros siempre el abordaje y el protocolo que hacemos en un abordaje inicial en paciente con queja cognitiva y o conductual es esta anamnesis para entender la cronología, la línea de tiempo en la que se va instalando los síntomas, una evaluación cognitiva para entender cuál es el impacto cognitivo que tiene el paciente y los recursos intelectuales con los que cuenta para poder entender las situaciones del entorno y de su mundo, una neuroimagen para entender el nivel de afectación del volumen y de la corteza cerebral y un laboratorio que nos permite entender tanto el estado de su medio interno como los diferentes factores que pueden incidir en la evolución de una demencia, sobre todo de perfil más vascular, como tiene que ver glucemia, perfil de colesterol, perfil lipídicos, etcétera. Entonces, hace un tiempo que nosotros venimos clasificando las demencias y entendiendo las demencias con un enfoque dimensional. Es decir, no es que un día el paciente estaba bien y otro día está mal, sino que la demencia, ese cuadro de deterioro cognitivo secundario a la neurodegeneración, se va instalando con el tiempo y que incluso esos procesos de neurodegeneración, de respuesta inflamatoria, etcétera, pueden empezar 10 o 15 años antes del inicio de los síntomas. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a tener estadios previos al- a la expresión clínica absoluta de lo que tiene que ver con una enfermedad de Alzheimer. Y esos cuadros previos muchas veces nosotros los denominamos trastorno cognitivo leve, en el cual existe una afectación tanto cognitiva y o conductual, pero que todavía no tienen un impacto funcional determinante como para denominarlas demencias. Es decir, el paciente puntúa menos de lo esperado en una evaluación cognitiva, pero sigue manteniendo sus actividades de la vida diaria. Cuando nosotros vamos a entrevistar a esos pacientes o vamos a evaluarnos, notamos que aún en esos estadios iniciales, previos a la demencia, ya están presentes los síntomas conductuales, ¿sí? Y o psicológicos. Es decir, esos síntomas psicológicos y o conductuales pueden preceder incluso el inicio del deterioro cognitivo. Entonces nosotros antes estamos acostumbrados a pensar únicamente a las demencias como un deterioro de la memoria, pero hoy en día sabemos que pueden manifestarse con la afectación de otros dominios neurocognitivos, como puede ser la atención, las funciones ejecutivas, el aprendizaje, el lenguaje y también la cognición social, es decir, el entendimiento y la comprensión también de él en su entorno y del individuo en relación a otros.
Entonces, en estas nuevas clasificaciones dimensionales que nosotros hacemos de las demencias, los entendemos también asociados a síntomas conductuales. Y tenemos que especificar qué síntomas conductuales tienen y la severidad y el impacto que eso tiene para su funcionamiento diario. Por supuesto que hay un montón de síntomas conductuales asociados a demencia, algunos más graves, como tienen que ver con la psicosis, con ideas delirantes, con escuchar voces, con delirios, que en general aparecen en estadios más avanzados de la enfermedad, acompañados de deterioro cognitivo más avanzados, pero también tenemos síntomas conductuales que aparecen muy tempranamente en la enfermedad y que tienen que ver con esto, con trastornos del humor, como pueden ser depresión, con apatía, que tiene más que ver con una conducta indiferente hacia su entorno, con agitación y con síntomas de irritabilidad y o ansiedad. Hoy nos toca hablar de eso, de estos síntomas tempranos que aparecen en la enfermedad de Alzheimer, relacionados con este tipo de expresión clínica como irritabilidad, apatía o ansiedad. Que incluso muchos pacientes van a la consulta del psiquiatra sin esa queja cognitiva, no presentan queja de olvidos o de dificultad de encontrar el nombre de las palabras o desorientación espacial, sino que su queja está más relacionada con sentirse más irritables, se enojan con más facilidad, se encuentran más ansiosos o más alertas, ¿sí? O se encuentran deprimidos, tristes o con falta de motivación. Lo cierto es que muchas veces se subestiman estos síntomas conductuales y se pone especial foco en todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, dejando bastante de lado las expresiones conductuales que tiene la propia enfermedad. Entonces ahí se nos arma también una disyuntiva que tiene que ver con, muchas veces estos síntomas conductuales tienen que ver con el proceso neurodegenerativo, así como este depósito de proteínas afecta áreas cerebrales relacionadas con la memoria, también afecta áreas cerebrales relacionadas con la regulación emocional, que tienen que ver con áreas más frontales, internas, que regulan nuestras emociones o hacen que podamos entender nuestro entorno y que se afectan también tempranamente en la enfermedad de Alzheimer. Pero muchas veces en estadios tempranos lo que ocurre es que el paciente tiene cierta conciencia de síntoma, empieza a entender que algo está pasando, que el paciente ya no entiende el mundo como antes, o que se olvida más las cosas, o que le cuesta reconocer caras, o que le cuesta encontrar el nombre de las palabras. Y el síntoma de ansiedad o los síntomas anímicos son secundarios y o reactivos a esa conciencia de síntoma. Es función también nuestra, de los profesionales, poder entender y hacer un diagnóstico diferencial en el mecanismo que está generando ese síntoma conductual. Si se trata de una respuesta al deterioro cognitivo o si es el propio proceso neurodegenerativo que genera conjuntamente síntomas conductuales y síntomas anímicos o de la esfera cognitiva. Lo cierto es que estos síntomas conductuales son factores determinantes a lo largo del tiempo de burnout del cuidador, porque tener un paciente con irritabilidad, con ansiedad, con apatía, deprimido, por supuesto que tiene como consecuencia una sobrecarga del cuidador, ¿sí? Un mayor trabajo que tiene que realizar ese cuidador con el paciente. Porque lo que sabemos es que estos síntomas conductuales son comórbidos, muchas veces se presentan conjuntamente. Un trastorno de ansiedad puede ir acompañado también de trastornos del sueño, ¿verdad? Lo mismo la irritabilidad, que puede ir conjuntamente o puede ser la expresión clínica de un episodio depresivo. Todo esto dificulta el poder, el armado de rutinas alrededor de ese paciente, el poder acompañar a ese paciente en sus diferentes actividades, en la alimentación, en la higiene y por supuesto que producen esta sobrecarga del cuidador. Produciéndose la sobrecarga del cuidador, muchas veces se produce el burnout del cuidador y juntamente con el burnout del cuidador, la idea que se instala a nivel familiar de la posibilidad de institucionalizar al paciente. Y con eso también el mayor costo económico para el cuidado del paciente y el peor pronóstico de la enfermedad. Porque un paciente que está deprimido, está irritable o está apático es un paciente que también recibe una peor calidad de vida, una menor estimulación cognitiva y conjuntamente con eso una respuesta neuroinflamatoria acelerada y una aceleración en la progresión de la enfermedad, ¿sí? Entonces, lo conductual y lo cognitivo van juntos, ¿sí? Y uno es factor de riesgo del otro.
Eso tanto para la enfermedad de Alzheimer como para la población general, ¿sí? El impacto que tiene en la calidad de vida, por supuesto que no solo afecta al paciente, sino a su entorno, ¿sí? Y a su red de apoyo y cuidado. Entonces, para nosotros es fundamental el abordaje temprano de estos síntomas. Y ahí sí tenemos que hacer especial hincapié en entender cuál es el mecanismo que lo está generando. Y para eso, para nosotros es importantísimo poder trabajar con informantes y sobre todo con la red de apoyo y con la familia. Para nosotros, la unidad terapéutica no es el paciente, sino es el paciente y su red de apoyo, entendiendo cuál es la vulnerabilidad a factores estresantes, qué está pasando, ¿no? En esa red o en ese núcleo que puede estar determinando o generando esos síntomas. Muchas veces son cuestiones menores, como puede tener que ver con ciertos movimientos intrafamiliares, muchas veces tienen que ver con mudanzas, con conflictos familiares, etcétera, y la respuesta que tiene o los recursos que tiene ese paciente en ese contexto de deterioro cognitivo para manifestar el nivel de estrés que eso le genera, ¿sí? Pero lo cierto es que lo que sabemos hoy en día es que no todos los trastornos comportamentales son iguales y que necesitamos individualizar y personalizar el entendimiento de ese síntoma. Entonces, esto que veníamos diciendo desde el principio, los síntomas conductuales no son una complicación del cuadro de enfermedad de Alzheimer, sino que forman parte de la enfermedad, ¿sí? Desde el primer día forman parte de la enfermedad y no son una complicación tardía de los mismos, ¿sí? De hecho, incluso pueden ser una manifestación temprana y presentarse mucho antes que las fallas cognitivas. Y fíjense cuando vemos este cuadro que tiene que ver con individuos controles, con deterioro cognitivo leve, esta instancia previa que decimos cuando entendemos la enfermedad de Alzheimer desde un enfoque dimensional y entendemos que puede haber una instancia previa en la cual el paciente todavía no tiene impacto en su funcionamiento, pero que ya presenta, puntúa menos que lo esperado para su edad y su nivel educativo. Y fíjense que ya en ese contexto empiezan a aparecer estos síntomas conductuales, sobre todo relacionados con ansiedad, apatía, irritabilidad y depresión, que por supuesto aumentan en su prevalencia en el contexto de una demencia tipo Alzheimer, que es la última columna, leve, ¿sí? Y por supuesto que los cuadros siguen complejizándose a medida que evolucionamos en la enfermedad hacia una enfermedad de Alzheimer moderada y o severa. Y los cuadros empiezan a hacerse cada vez más prevalentes, la apatía, la irritabilidad, etcétera, pero también empiezan a aparecer cuadros más complejos como tienen que ver con ideas delirantes o cuadros psicóticos. Nosotros hablábamos de dimensionalidad y hablábamos de entender la enfermedad desde un aspecto dimensional y también de entender los síntomas conductuales desde la dimensionalidad. Y entender que va a haber algunos síntomas que van a ser más frecuentes que otros dependiendo de la personalidad previa del paciente, ¿sí? Entonces, entendiendo que esos rasgos de personalidad se van a ir acentuando en el contexto del progreso de la enfermedad, ¿sí? Por supuesto que algunos que aparecen de nuevo, pero siempre es importante entender también en su dimensionalidad la personalidad y los síntomas conductuales. Y entender que algo de esta modulación, de esta inhibición que uno puede tener de ciertas respuestas impulsivas, se empieza a manifestar cada vez más en el contexto de una enfermedad de Alzheimer. Estos síntomas conductuales entonces dependen de la personalidad previa, dependen de los factores estresantes y del entorno, también dependen de el género, no es lo mismo cómo se expresan en la mujer que en el hombre, de la edad del paciente, del momento de la enfermedad y de las comorbilidades médicas, es decir, de otros trastornos médicos que el paciente presenta. Entonces, para nosotros es importante poder hacer una buena semiología de factores desencadenantes, factores vulnerables, estresores del entorno, pero también poder hacer escalas apropiadas y tener en cuenta en cada una de las consultas del paciente acerca de las manifestaciones conductuales que están presentando, de el perfil anímico que tiene, de la presencia o no de síntomas afectivos, de la presencia o no de síntomas de ansiedad y la presencia o no de indicadores de apatía. Y esto lo tenemos que hacer en cada una de las consultas del paciente en nuestro equipo médico, ¿sí? Porque forma parte, así como nosotros evaluamos la progresión o no de las fallas cognitivas, también tenemos que evaluar en cada una de las consultas la presencia o no de síntomas conductuales acompañantes. Y fíjense, esta es una de las escalas que utilizamos, una escala geriátrica de depresión de Yesavage, que hace principal foco en síntomas que tienen que ver con lo subjetivo, que muchas veces el paciente tiene muchas dificultades de poder expresarlo, de poder entender o expresar su malestar.
pero nosotros tenemos que entender que muchas veces los síntomas físicos presentes en depresión, como puede tener que ver con disminución del apetito, etcétera, tienen más que ver con la edad del paciente o con otras comorbilidades médicas. Por eso la complejidad que a veces tiene, por ejemplo, de diagnosticar una depresión en contexto de enfermedad de Alzheimer. Muchas veces el paciente presenta mucha dificultad de identificar el malestar anímico que presenta, y estos síntomas físicos se solapan con otras comorbilidades. Por eso es importante muchas veces el uso de escalas o el uso de entrevistas sistematizadas para el entendimiento de estos síntomas. Nos metemos un poco con depresión para entender que la depresión es un síndrome multidimensional que tiene que ver con aspectos emocionales, cognitivos, neurovegetativos, pero también motivacionales y psicomotores. Entonces, si lo entendemos en que tiene diferentes factores y diferentes dimensiones, vamos a entender que va a tener diferentes expresiones clínicas, no únicamente desde la tristeza, sino muchas veces el paciente que viene a la consulta con queja cognitiva, con que no se acuerda de nada, cuando vamos a evaluar algo de la esfera emocional nos damos cuenta que es un paciente deprimido. Muchas veces no podemos entender cuánto de la depresión está incidiendo en la queja cognitiva del paciente. Un paciente deprimido es un paciente que no atiende y por lo tanto no presta tanta atención a su entorno y por lo tanto porque está más ensimismado en su malestar anímico. Entonces, como no presta atención, almacena menos información y después evoca menos información. Entonces no sabemos cuánto de ese componente anímico está incidiendo o está interfiriendo en el almacenamiento de información. Entonces, muchas veces la queja cognitiva y la queja anímica son dos caras que tenemos que evaluar si se trata principalmente de una depresión o de deterioro cognitivo o de la combinación de ambas. Cuando no podemos precisar cuánto de lo anímico está incidiendo en lo cognitivo, lo que hacemos es abordar lo anímico, abordarlo muchas veces farmacológicamente y esperar a ver cuánto mejora el rendimiento cognitivo del paciente. Entonces, muchas veces la depresión se manifiesta con síntomas cognitivos, a veces se manifiesta simplemente con síntomas emocionales, a veces se manifiesta con irritabilidad. A veces un paciente deprimido está irritable, está con menos paciencia, está con menos tolerancia a la frustración. Y a veces esa irritabilidad se manifiesta con agitación o con inquietud psicomotriz. Y a veces se manifiesta con falta de motivación. Y cuando se manifiesta con falta de motivación, nuestro diagnóstico diferencial va a ser con la apatía. Y la apatía tiene que ver, también es una construcción multidimensional, pero que tiene que ver principalmente con falta de motivación, con menor interés por lo que antes solía interesarlo, no por un interés nuevo, sino interés que antes tenía el paciente por actividades anteriormente que resultaban placenteras o estimulantes y que ahora no le producen más que indiferencia. Y que esto va acompañado de una menor actividad y o predisposición psicomotriz, ¿sí? Lo que predomina entonces es la disminución del afecto, la hiporreactividad, ¿sí? Eso es típico de la apatía. Pero muchas veces nos resulta muy difícil, sobre todo en adulto mayor, hacer el diagnóstico diferencial entre apatía y depresión, ¿sí? Pero nosotros lo que vemos es que en apatía no hay tristeza, no hay irritabilidad, simplemente hay más indiferencia y una disminución de la respuesta anímica, ¿sí? Y esto, a pesar de que podemos creer de que es un paciente tranquilo, poco disruptivo, la apatía está presente incluso hasta en el 70% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer y que produce una gran sobrecarga del cuidador porque son pacientes que no tienen predisposición o motivación para actividades tan básicas como la higiene personal, como la alimentación, como realizar tareas recreativas, etcétera. Por supuesto que también son factor de riesgo de sobrecarga y burnout del cuidador. Fíjense, la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer es altísima y muchas veces se nos dificulta el diagnóstico diferencial, ¿sí? Pero hasta el 70% de los pacientes con Alzheimer pueden presentar en algún momento de la enfermedad apatía. Hay diferentes circuitos involucrados, pero que también tienen que ver con circuitos frontales, ¿sí? Con esto que hablamos en depresión y con circuitos frontales más a nivel de cerebro interno, pero también con circuitos relacionados con la motivación. Entonces, hablamos de depresión, hablamos del diagnóstico diferencial de depresión con apatía, hablamos de que esa depresión puede ir acompañada de otros síntomas y nos toca hablar también de la ansiedad, esta ansiedad que nosotros la vemos
solo la expresión clínica conductual, ¿sí? Vemos un paciente inquieto, nervioso, alerta, con sensación de amenaza. Pero lo que subyace a eso es una interrelación, un interjuego entre la emoción y el pensamiento. Es una activación de un sistema de alarma, de peligros, el paciente sintiéndose en peligro, y esa alarma que tiene una respuesta en una idea, ¿sí? En una idea de peligro, de pérdida de control, de sensación de amenaza. Hay diferentes circuitos involucrados en la ansiedad que tienen que ver con eso, con una respuesta ante un fenómeno externo o interno, real o imaginario. Estos circuitos pueden estar desencadenados por factores claros de amenaza o pueden desencadenarse solos. En trastornos de ansiedad que nosotros vemos por fuera de la enfermedad de Alzheimer, esa alarma se activa de manera aislada sin un desencadenante claro. Lo mismo puede pasar en la enfermedad de Alzheimer, en la que también hay una afectación de estos circuitos relacionados con la modulación emocional, pero también tiene que ver con un paciente en una posición o de sentirse vulnerables, en una dificultad del entendimiento del entorno y que esto también activa el sistema de alarma que tiene nuestro cerebro para ponernos en alerta ante una sensación de vulnerabilidad. La ansiedad se define como una sobreestimación del riesgo y una subestimación de recursos, y esto, sobre todo en circunstancias tempranas de la enfermedad de Alzheimer, suele ser una vivencia de estos pacientes. Esto de sentirse que no tienen tantos recursos para afrontar los desafíos de la vida cotidiana, y eso genera una respuesta ansiosa. Entonces, las respuestas ansiosas son fenómenos bastante frecuentes en el contexto de los inicios de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo cuando hay cierta conciencia de las limitaciones que acarrea la enfermedad. Esto que veníamos diciendo, entonces, la ansiedad es una respuesta anticipatoria ante una amenaza. Los síntomas pueden solaparse y esto que vemos en este caso, en que es típico de la enfermedad de Alzheimer sentir que el paciente está en inferioridad de recursos para enfrentarse a los desafíos del entorno. Esto puede expresarse en etapas tempranas con pacientes que pueden enunciar o expresar su miedo o su sensación de amenaza, o en etapas más avanzadas, cuando el paciente tiene dificultades de expresión, puede expresarse con inquietud o incluso con agitación psicomotriz. Un paciente agitado, un paciente inquieto o un paciente con expresiones motoras que pueden semejar situaciones de excitación y o agresividad. Nuestro diagnóstico diferencial cuando la instalación de la ansiedad es abrupta es con otras afecciones médicas, ¿sí? Es con alteraciones del medio interno, es con aumentos de la glucemia o disminuciones de la glucemia, etcétera. Siempre va a ser nuestro diagnóstico diferencial, con cuadros infecciosos, con cuadros de repente descensos abruptos del sodio, etcétera, que pueden tener expresiones conductuales, ¿sí? Pero lo cierto es que sabemos que muchas veces se trata de la pérdida de la habilidad que tiene el paciente de negociar la información y entender estímulos nuevos. Todo estímulo nuevo, todo escenario nuevo es leído por el paciente con enfermedad de Alzheimer como una amenaza. Y eso da como respuesta una respuesta de ansiedad. Entonces, ¿qué situaciones pueden provocar una sensación o una vivencia de amenaza? Puede tener que ver con una mudanza, ¿sí? Las mudanzas, el traslado hacia una residencia, hacia un alojamiento en una residencia geriátrica, los cambios en el entorno, con ingresos o egresos de familiares, con viajes, con invitados, con nuevos cuidadores, o el cuidador que cambia durante la semana al del fin de semana, ¿sí? O el miedo y la fatiga que provoca ese sobreesfuerzo que hacen los pacientes con Alzheimer para intentar seguir dándole sentido y entender el mundo. Entonces vemos que estos síntomas pueden convivir, solaparse o presentarse comórbidamente. Los síntomas de depresión con ansiedad y la depresión también con irritabilidad, ¿sí? Con la irritabilidad entendida como ese estado emocional con respuestas explosivas, con enojos y molestias frecuentes, con desencadenantes muy pequeños, ¿sí? Que conducen a reacciones hostiles que nosotros leemos o entendemos como desmesuradas y que también puede acompañarse de respuestas motoras o de agresividad, o pueden ser simplemente que nosotros desde nuestro aspecto clínico o el familiar los vea como agitación. Está agresivo, está
está mal educado, está desinhibido, y lo que ocurre en realidad es que está irritable, ¿sí? Pequeños estímulos desencadenan respuestas explosivas. Entonces, nosotros desde afuera lo leemos como respuestas exageradas, desproporcionadas e inesperadas, ¿sí? Desde adentro el paciente lo percibe con este nivel de angustia o inquietud que le genera esta dificultad de entender el mundo. Entonces decíamos, al principio decíamos, siempre existe una continuidad entre la personalidad del paciente y los recursos que utiliza para afrontar nuevos desafíos con sus recursos de afrontamiento previos. El paciente siempre fue un paciente explosivo, con poca tolerancia a la frustración, y la enfermedad solo va a acrecentar estas respuestas, ¿sí? Pero también hay parte de lo que produce la enfermedad, que es esta dificultad de expresarse o esta dificultad de entender y de leer el entorno y de darle, esto que decíamos, en definitiva, de darle un sentido al mundo que lo rodea. Entonces, esta sensación de vulnerabilidad, esta dificultad de entendimiento, va a traer diferentes expresiones clínicas dependiendo también de la personalidad y los recursos previos del paciente. Puede traer depresión, irritabilidad o más orgánicamente o más a través de procesos neurodegenerativos relacionados con afectaciones frontales, las expresiones con síntomas de apatía. Entonces, siempre tener en cuenta los factores tanto externos. Esto que decíamos, los pacientes con la enfermedad de Alzheimer tienen que tener rutinas claras, que los días se repitan, que no haya fenómenos nuevos que los obliguen a tener que realizar un mayor esfuerzo para entender el mundo, ¿sí? Entender que estas rutinas también tienen que tener que ver con rutinas alimentarias. Los cambios de medicación que pueden provocar efectos adversos e incluso síntomas de ansiedad, o los cambios comunicacionales que puedan hacer que el paciente no se sienta comprendido o que se sienta contradicho o rechazado, etcétera. Y también factores internos. Muchas veces es la agitación, la ansiedad es la forma de expresar el dolor no controlado, o el hambre, o la sed, o la necesidad de ir al baño, o la sensación de frío, o la sensación de sentirse perdido y no entender el entorno. Entonces, en cada una de estas situaciones tenemos que intentar leer cuáles son los factores que pueden estar incrementando estos o desencadenando estos síntomas. Entonces decimos, el abordaje siempre va a ser interdisciplinario y siempre en síntomas conductual, primero, segundo y tercero va a tener que ver con el manejo no farmacológico, con poder tener un cuidador entrenado que pueda entender esto y puede entender y aminorar y modular en los factores tanto externos o internos que puedan incidir en la expresión clínica de estos síntomas conductuales, y de esa manera también prevenir y cuidar al cuidador, que es una de nuestras reglas fundamentales en Alzheimer, que es que necesitamos cuidar a ese cuidador, ¿sí? Evitar el burnout y la claudicación del cuidador. Entender que para nosotros el abordaje es conjunto y la unidad terapéutica es tanto del paciente como de su cuidador. Y fíjense, nos metemos en lo farmacológico solo para intentar entender que en la mayoría de los casos los síntomas conductuales van a tener que tener tarde o temprano un abordaje farmacológico. Y fíjense que eso tiene que ver con mucho cuidado, tenemos que hacer este abordaje farmacológico, porque muchas veces los fármacos, más que ayudar, empeoran los síntomas. Y estos son diferentes tipos de evidencias que nosotros encontramos en el uso, por ejemplo, de las tan conocidas benzodiazepinas, como clonazepam, alprazolam, diazepam, etcétera, que muchas veces, más que mejorar los síntomas, los empeoran. Pueden producir incluso respuestas paradojales de que el paciente se sienta más agitado, o confundirlo más, o aumentar el riesgo de caídas. Entonces, siempre tienen que ser usadas con mucha racionalidad, con dosis muy bajas y aumentos lentos y pausados, ¿sí? Antes de todo eso vamos a intentar hacer ajustes del ambiente, fomentar la actividad física, las rutinas, la musicoterapia y un acompañamiento comunicacional seguro del paciente. La regla de las 4 R's, de la reafirmación del paciente para eliminar cualquier tipo de confrontación, de reorientarlo, de repetir las veces que sea necesario cuál es el entorno, cuál es la situación y qué es lo que va a suceder en el futuro, y de redireccionarlo o distraerlo en caso de irritabilidad y o enojo. Entonces decíamos también descartar cuadros clínicos, cuadros médicos, dolor no controlado, deshidratación, infecciones, etcétera, y tratar de identificar la causa.
observar el entorno y atender los diferentes factores involucrados, ¿sí? Respetar en lo posible el espacio, no discutir, tener paciencia, distraer y relajar. Y entender que nuestro cambio de conducta a menudo se va a reflejar en el cambio de conducta del paciente, ¿sí? Esto lo tienen que tener en cuenta tanto el cuidador como nosotros, los profesionales, ¿sí? En la medida de no dejar solo al cuidador, de también abordar las temáticas y las problemáticas del cuidador para que eso también redunde en el mejor manejo de los síntomas del paciente. El uso de antidepresivos ha demostrado tener eficacia tanto en el manejo de la irritabilidad como en el manejo de los síntomas de ansiedad. La eficacia es más limitada en el contexto de apatía, pero en el contexto de ansiedad y de depresión tienen buena respuesta el citalopram, sertralina y escitalopram, ¿sí? E incluso tienen buena respuesta en la agitación. Hay otros antidepresivos que son más, tienen un perfil más activador, sobre todo en pacientes más inhibidos y que tienen que ver con la venlafaxina, desvenlafaxina, o incluso se ha demostrado cierta eficacia en el manejo de la apatía con psicoestimulantes. Vieron que nosotros tratamos también todo lo que tiene que ver lo cognitivo con los antidemenciales, como el donepezilo, inhibidor de la acetilcolinesterasa, memantine. Esos fármacos también a veces no tienen tanta respuesta en todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, pero han demostrado algo de eficacia también en el manejo de lo conductual, relacionado con depresión, con ansiedad y o con agitación. Entonces, su uso no es únicamente para los síntomas cognitivos, sino también para los síntomas conductuales, ¿sí? Y después hay otro capítulo nuevo que cada vez empieza a tener más fuerza que tiene que ver con el cannabis, ¿sí? Sobre todo con el uso de CBD y sobre todo que, bueno, todavía nos falta entender algo de la evidencia relacionada, pero lo cierto es que vienen muchos pacientes con esa inquietud de entender cuánto del cannabis puede mejorar el comportamiento o la rigidez o el manejo del dolor o el manejo de los trastornos del sueño, ¿sí? Hay evidencia favorable, pero todavía nos falta seguir recolectando más evidencia alrededor del uso de cannabis, sobre todo de cannabinoides, sobre todo el CBD, el aceite de CBD, en el contexto de las demencias. Para terminar, ya nos queda poquito tiempo, es entender entonces que los trastornos comportamentales aumentan la morbilidad de estos pacientes, magnifican el sufrimiento mental y la calidad de vida no solo de los pacientes, sino también de los cuidadores, y por lo tanto se asocian con peor pronóstico, porque un paciente deprimido, un paciente irritable, un paciente ansioso, es un paciente con menor calidad de sueño, y es un paciente entonces que después rinde peor cognitivamente durante el día, y eso va en detrimento también de su enfermedad, generando una mayor progresión de la enfermedad y un deterioro más acelerado. Entonces es importante la detección precoz, el abordaje precoz de esos síntomas a través de medidas no farmacológicas y farmacológicas, intentando desde nosotros los profesionales hacer un uso racional de los mismos para evitar riesgos y potenciar los beneficios que puedan tener la indicación de estos fármacos. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas, comentarios? En el chat no hay nada, doctora. Bueno, perfecto, quedó muy claro entonces. Ah, sí, sí, quedó claro, súper claro. Bueno, buenísimo. Muchas gracias entonces a todos y a todas por su atención. Nos volvemos a ver entonces en las próximas charlas. ¿Parece? Miércoles, sí. El miércoles que viene a la misma hora. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.